Bueno, en la noche estamos conversando con Enrique Martínez Guete, Guete se está bien pronunciado, hombre del barrio La Unión de Montevideo, que se apasionó por esta historia y comenzó a investigar sobre ella y ha publicado un libro, el cual ha sido a sus costas. Tú sacaste un préstamo para hacer este libro. Independiente, una edición independiente, sí, a través de un préstamo, ¿no? con el sacrificio, pero también con el apoyo, ¿no? de tus coterráneos, ¿no, Carlos? Que de alguna manera confiaron y se animaron a hablar, ¿no? Y se animaron a llevarme al lugar también, a presentarme vecinos, ¿no? Y todo gente como es. ¿Se puede vivir de un libro, de escribir? No, en mi caso particular no, y este es el primer emprendimiento, también estamos probando un poco de suerte acá, y también de alguna manera es lo que promueve el encuentro que tenemos nosotros ahora y con tu audiencia también es devolver a la comunidad, ¿no? Un poco de lo que también le ha dado a este libro, a este proyecto también. ¿Y cómo llegaste a escribir un libro? Es un poco como te comentaba hoy, quizás fue el impulso, ¿no? Cobrado por los nuevos testimonios que hubo, ¿no? ¿Tenías una base ya de trabajo anterior? No, honestamente no, fue todo el brío que cobró a través de estos 3 años, ¿no? De viajar a este lugar, ¿no? De viajar a este lugar y conocer a estas personas increíbles que fue esta familia, ¿no? Este niño también rural, y también, bueno, conocer a los vecinos de hoy en día, ¿no? Que recogen esta historia, ¿no? De una manera muy particular, muy sentida. ¿Se coinciden en el aspecto físico del lugar donde ocurren los hechos? La forma de donde estaban enclavados el caserío, el patio famoso donde se origina la pelea. Sí. ¿Eso, los vecinos coinciden en esos hechos? No, hay muchas versiones contradictorias, discrepantes también están. ¿Con el horario me ocurrió? Uy, sí, hoy por ejemplo viste que actualmente hay muchas teorías también que dan cuenta de que en realidad los crímenes fueron a plena luz del día, que se apoyan que es un elemento seguramente muy cierto también, que lo que es la imposibilidad de sostener una pelea en la noche en el campo, en un campo donde no hay absolutamente ningún tipo de iluminación eléctrica, ningún medio para poder ver, ¿no? Entonces eso fue un poco un elemento muy, muy valioso del trabajo de Bermejillo, también cuestionar eso, y también muchos vecinos del lugar que también decían a plena noche en el campo, en una noche cerrada, no se puede uno ni ver las manos. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar una pelea, ¿no? Como la que siempre se dijo que se desarrolló, más allá de que había algunos cándiles, algunos medios, ¿no? Podía haber algún farol quizás, ¿no? Pero ese es un poco como es el hecho que cuestiona, ¿no? la teoría de la noche, ¿no? Y en ese sentido, la etapa donde Dionisio recoge a su hermana, ¿es tal cual lo dice la versión oficial? ¿O hay una intervención de un tercero? Hay una particularidad muy importante, que fue que la cuestión real, cuando uno viaja al Oro y observa lo que es el lugar, el tramo que recorrió Dionisio, y uno lo piensa y también escucha a vecinos del lugar que conocen y recorrieron ampliamente esos tramos, ¿no? De camino, es que es muy difícil pensar que Dionisio se ha podido recorrer por sus propios medios esos 5 kilómetros a campo traviesa, teniendo en cuenta que estaba herido de muerte, que llevaba una herida muy importante en el vientre, que fue la que posteriormente produjo su muerte, y también que estaba herido en el antebrazo, que eso también él tuvo que cargar a su hermana, supuestamente siempre se dijo, ¿no? Y también con la particularidad de que aquel era un terreno con muchas ondulaciones y una vegetación muy, muy complicada, donde había elevaciones, donde había cañadas, donde había maleza, donde había espinas, ¿no? Entonces los testimonios recogidos también, ¿no? por vecinos del lugar, conocedores de la zona y de la geografía, particularmente del Oro y de Mendizábal y esos montes, dan cuenta que no, que ellos están convencidos de que luego de ese enfrentamiento, esa batalla que hubo, ¿no? Juan Díaz, el abuelo, transportó a sus nietos, ¿no? Hasta un lugar cercano de la comisaría, y luego fue a esconderse al campo porque él sabía que estaba condenado y que iba a ser enjuiciado y responsabilizado, ¿no? por la ¿Se autoelimina o lo matan? La versión oficial da cuenta que se autoeliminó. El libro cuenta un testimonio de un vecino muy cercano a ellos que da cuenta cómo fue asesinado el abuelo de Dionisio. Sí. También refiere un poco a la situación particular, ¿no? de que cuando más se condenó el abuelo, cuanto más se habló de la hazaña, ¿no? De Dionisio, esa hazaña que en efecto, si uno toma en cuenta las condiciones geográficas, es difícil de concebirla, también tomando en cuenta que Marina pesaba 11 kilos también, ¿no? y que él estaba gravemente herido, ¿no? Entonces, cuanto más se habló de toda esa hazaña, ¿no? De esa hazaña magnífica, ¿no? Porque en efecto Dionisio fue un héroe porque murió defendiendo a su familia, aunque sea difícil pensar que haya podido caminar solo esos 5 kilómetros, pero cuanto más se habló del héroe, menos se habló de todo lo que había detrás también, de todo el trasfondo que comentábamos hoy, ¿no? Del trasfondo económico, del trasfondo social, del trasfondo sentimental en torno a
a María Luisa, ¿no? Entonces un poco es el mito, ¿no? El mito de esa gran hazaña, ¿no? Esa caminata también, ¿no? ¿Te acordás cómo fue recreada, ¿no? Que había escritores que decían que Dionisio los intestinos se le salían para afuera, que él se había vendado, que lo sostenía en sus manos también, ¿no? Todo ese lenguaje, toda esa mistificación, esa poesía, de alguna manera, ese enaltecimiento que hubo, esa adoración, ¿no? De alguna manera también fue proporcional el ocultamiento que generó de todos los hechos reales y todo el trasfondo que hubo de la situación, ¿no? Para esa época, la historia llegó a los principales diarios del país. Es cierto, sí, es verdad. Cuando no era muy frecuente que eso tampoco pasara. ¿Hay intencionalidad en eso? Y sin duda que lo hubo, sí. No tanto en recoger la figura de Dionisio es incuestionable, ¿no? Porque lo que él hizo, sí, en efecto, fue defender a su familia. Pero sí hubo una intencionalidad, ¿no? En la magnificencia, ¿no? Y en la magnificencia también en que pusieron los propios oficiales también, que tomaron contacto con él en la comisaría, que luego, bueno, estaban vinculados en la situación del hogar, ¿no? Que luego lo encumbraron tanto y se habló tanto de ese tema que todo lo demás quedó solapado, quedó ocultado por detrás de esa cuestión, ¿no? Entonces, cuanto más se levantó el pedestal, que el pedestal de Dionisio es enorme de por sí, ya más allá de que haya caminado esa trayectoria, pero sí que hubo una intencionalidad cierta y sin duda efectiva, ¿no? En ocultar responsabilidad, magnificando, ¿no? Un poco también la figura esa caminata increíble, ¿no? de Dionisio. Enrique, hacemos la última pausa y seguimos conversando ya en el tramo final de Palabras Más con la historia de Dionisio Díaz en esta versión, en estos hechos que nos cuenta en su libro Dionisio Díaz, así titulado.